Buenos días, aquí estamos en el Semanal de Israel. Hoy es 20 de marzo y vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo en Israel, en Gaza y en todo lo que pasa. Operación Fuerza y Espada, como la han llamado. Aquí tenemos a Simpson Samir, experto en geopolítica, sociólogo. Y es un placer tener a este maestro hoy aquí para que nos diga qué está pasando, qué es la operación Espada, Fuerza y Espada y, y qué es lo que está pasando. Porque Netanyahu dijo que o devolvían los rehenes o aquí empezaban los ataques. Buenos días, Simpson, ¿cómo estás? Buen día a ti y a los espectadores. Eh, ok, vamos a tratar de concentrarnos después en el tema de Gaza un poquitito, entonces un minuto voy a decir alrededor. Israel no tiene un solo frente que es Gaza, es decir, los demás frentes están más o menos, eh, digamos, no son hechos públicos, pero existen. Israel sigue estando en el sur del Líbano, en varias posiciones, y también ataca a Hezbollah. El tema de Hezbollah está parado ahí, no adelanta ni adelanta ni va para atrás. Es decir, va para atrás en el sentido de que en algún momento a Estados Unidos y a Israel se les va a terminar la paciencia. Pero bueno, otro tema es Siria, en el cual también Israel ataca en el sur de Siria, en la zona de Damasco, cuando ve que existe posibilidades de que el gobierno sirio tome eh, posiciones que pueden llegar a perjudicar a Israel. En la Cisjordania, Israel sigue haciendo lo que se llaman las operaciones de limpieza. Eh, Ayer mismo ya eh, comenzaron a enfocarse a Nablus, una ciudad más al norte de la Cisjordania, después que parece ser que en Tulkarem, en Calquilia, en los lugares donde estuvieron, en Jenin, en los lugares donde estuvieron hasta ahora, por lo visto la situación un poco eh, se tranquilizó. No es que deje de haber terroristas, pero se tranquilizó un poco por el hecho de que Israel bastante destrozó los campamentos de refugiados, con lo cual los terroristas no pueden concentrarse en esos campamentos porque están destrozados. Y entonces se escaparon a los pueblos cercanos y desde allí tienen menos posibilidad de, de actuar. Entonces volvemos a Gaza y después, con tu permiso, voy a hablar un poco sobre lo que sucede internamente dentro de Israel. Ujú. Con respecto a Gaza, el tema es así. Eh, Como era de suponer, llegó un momento en el cual hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Y las cartas sobre la mesa, desde el punto de vista de Hamas, es devolver a los terroristas, a los rehenes que todavía están en manos de los terroristas. Se trata de 59, de los cuales sabemos de algo así como 20 a 24 vivos. Espero que el número no siga decreciendo. Y el resto, fallecidos. Fallecidos el 7 de octubre del 23, fallecidos a continuación. Después de más de 500 días de cautiverio, lo cierto es que en las condiciones que ellos están, es posible que haya quien muera no por haber sido atacado, sino simplemente porque las condiciones son muy... Ahora, jamás, por ahora, existen dos Hamas, yo ya lo dije en varias ocasiones, existe el Hamas en Qatar que habla políticamente, existe el Hamas en Gaza que no habla políticamente, habla con sus acciones y sus acciones son todavía acciones de guerra, es decir, no están peleando contra Israel, están ocultándose nuevamente como era hace cosa de un año, esperando que pase la tormenta. Ahora, Israel
quiere todavía tener la posibilidad de salvar a parte de esos 20, 24 rehenes a través de un acuerdo. Pero lo que exige, lo que exige jamás, Israel no se lo puede permitir. Israel no se puede permitir parar la guerra, porque parar la guerra en las condiciones que Hamas exige significa dejar a Hamas viviendo y vivito y coleando en Gaza. Y eso es una cosa que Israel no se lo puede permitir. No se lo puede permitir a nivel eh, político y tampoco de la población israelí. La población israelí sigue estando cerca de esos casi 2 millones de palestinos. Y si no va a ser hoy, pasado mañana, va a haber palestinos que van a intentar otra vez atacar a Israel. Entonces Israel eso no se lo puede permitir. Ahora Israel tiene, y sobre eso, como dije, voy a hablar más tarde, tiene sus eh, presiones internas, pero poco a poco tiene que vencer esas presiones internas. Es decir, es muy fácil comprender por qué una madre o un padre no quieren que Israel ataque, porque tienen miedo que su hijo que está ahí como rehén y que todavía está vivo, que sea matado por los terroristas. Por el otro lado, el gobierno de Israel tiene que sopesar los intereses de esa familia, pero por el otro lado tiene que sopesar los intereses de todo el pueblo de Israel. Los intereses del pueblo de Israel es terminar con Hamas para que se pueda volver a una vida más o menos normal. Con lo cual, en algún momento va a haber decisiones más de presión más. Como dijimos la semana pasada, cortaron ya hace casi 20 días, cortaron la entrada de alimentos, eh, cortaron en determinada medida la electricidad, no toda la electricidad y no todo el agua, pero poco a poco, y eso también son noticias de hoy, poco a poco el ejército israelí va tomando posiciones que están destinadas a presionar a Hamas. Una de las posiciones, y es evidente que eh, para eso, es el tomar nuevamente el camino de Netzarim, el pasillo, que es el que divide entre la franja de Gaza norte y la franja de Gaza sur. Ahora, en este momento Israel permite, pero todavía eso casi no ocurre, permite que la población de Gaza Norte, la población civil, eh, pase a, comience a pasar nuevamente hacia el sur para que Israel pueda atacar a los terroristas que queden en la zona norte. Por supuesto que jamás está interesado que la población no pase al sur, porque la población palestina, aparte de los rehenes israelíes, la población palestina son el seguro de vida de Hamas, pero en algún momento Israel va a tener que actuar en forma más fuerte y las fuerzas están preparadas. Lo único que tienen que recibir es la orden del gobierno. Ahora, yo quiero hacer notar algo que a lo mejor la gente no se da cuenta. En este momento el conflicto de Hamas no es solamente con Israel, es también con los Estados Unidos, es también con el presidente de los Estados Unidos. Sí, el presidente de los Estados Unidos los amenazó. Ellos hicieron prácticamente, se puede decir, caso omiso de la amenaza del presidente de los Estados Unidos. Y lo que está en juego no es solamente ahora el prestigio de Netanyahu, sino también el prestigio de Trump. Es decir, si Trump dice que, que ellos tienen que entregar a los rehenes y los palestinos de Gaza hacen caso omiso de lo que dice Trump, tienen un conflicto con Trump. Y nosotros ya sabemos, lo vimos en su relación con Zelensky, el ucraniano, que Trump también puede ser bastante atropellador cuando quiere. En definitiva, no tiene demasiado
problema en hacerlo, porque tiene tropas. Las tropas en Gaza son las tropas israelíes. Trump no va a enviar, supuestamente, no va a enviar, no tiene necesidad de enviar soldados para atacar en Gaza. Dudo mucho, muchísimo que los soldados israelíes, que los soldados americanos fuera de alguna división de los marines norteamericanos sean suficientemente preparados, estén preparados como para atacar en lugar de Israel. Eh, Israel conoce el terreno, conoce a la gente, conoce todo lo que tiene que. Es una cuestión de una decisión política y yo supongo que en 2 o 3 días más Israel, una semana más Israel va a decidir actuar. Si jamás hasta ese entonces no hace lo que desde el punto de vista de Israel tiene que hacer. Eh, ¿Te contesté? Sí, claro que la gente está diciendo, hemos empezado una Segunda Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial con el tema de que Estados Unidos, claro, como has dicho, pues está atacando a los hutis. Pero claro, yo creo que empezó el 7 de octubre, ¿no? No es que empezara una Tercera Guerra Mundial, simplemente una sucesión pues eso, de conflictos que pueden llevar a una amplitud más grande, ¿no? Porque también se tiene como objetivo a Irán, tanto Estados Unidos como, como Israel, ¿no? Mira, yo pienso que la prensa a nivel internacional exagera un poco la situación, también para venderte a ti el periódico. Es decir, cuando sale un título grande y nos acercamos a la Tercera Guerra Mundial, lo primero que tú haces es comprar un periódico. Es evidente. Ahora, yo pienso que la situación hoy en día está mucho mejor de lo que estaba hace un mes. Sí, Trump y Putin hablan y se sientan y charlan y todo lo que haga, entonces puede ser de que no haya una solución total al tema de Ucrania, pero evidentemente si los eh, presidentes de los dos países con más fuerza en el mundo, atómica y de misiles, hablan entre ellos, la posibilidad de que haya una tercera guerra mundial es cierto que hay un pequeño cambio, digamos así, a nivel de lo que la forma en que está actuando Trump. Al principio dijo de que está para no para hacer guerras, sino para solucionar guerras y para llevar a la paz. En este momento yo pienso que después de estar inmiscuido algo así como 2 meses ya, 3, 4 meses en el Medio Oriente, ya aprendió también Trump que para llegar a la paz hay que hacer antes un poquito de ejercicios de guerra. Es así, así es el Medio Oriente y, eh, y eso es lo que permite, si jamás sería un país con un país normal, digamos así, con sentimientos hacia su pueblo y con responsabilidad de un país normal. Entonces, como más o menos llegó Zelensky, cuando lo presionaron de la garganta, entonces de pronto decidió cambiar de forma de pensar. Pero jamás no es así, jamás no le va a importar destrozar completamente Gaza, porque no le importa. El máximo que va a suceder es que ellos van a morir, que los terroristas van a morir junto con Gaza. Por eso, eso es lo que hace que factores terroristas en el mundo, no solamente en el Medio Oriente, en el mundo, tienen poco la forma de pensar que tenemos nosotros, los más o menos occidentales, eh, sobre cómo una persona normal y lógicamente debe actuar, para ellos no funciona, porque ellos tienen otra forma de pensamiento. Es decir, para ellos, yo me imagino que por las mañanas, por un lado, los terroristas de Hamas en los túneles tienen miedo de que Israel los ataque, pero por el otro lado, seguro que se ríen de Trump, que Trump dijo de que se va a abrir el infierno y el infierno ese no llega. Eso no quiere decir que no va a llegar, pero por ahora los que tienen la sartén por el mango, como se diría en castellano, son ellos, porque ellos son los que deciden. Presta atención a la situación eh,
la situación que existe, que el presidente del país más poderoso del mundo, con 15.000 ojivas nucleares, tiene que levantarse a la mañana y esperar a ver qué dice una rata que estaba metida dentro de un túnel en Gaza. Es decir, es una situación no simple y en algún momento a él se le va a terminar la paciencia. Claro. Y debido a lo que está pasando también dentro de Israel, la división interna, ¿no? De eh, familias de secuestrados que no están de acuerdo, otros que están de acuerdo, el ataque a Bibi Netanyahu, las acusaciones para acorralarlo. Hay como un complot, yo diría, entre comillas, de traidores. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué puedes decir? ¿Qué nos puedes contar? Porque habrá cosas que no puedes contar. Yo puedo ¿Qué nos decir, dices? yo puedo decir muchas cosas. La pregunta es si quiero decir muchas cosas. Pero Ahí te lo he bueno, dicho. eso es otro tema. Sí. Mira, existe en Israel, Israel es un país pequeño, 10 millones de personas apenas, eh, como se acostumbra entre los judíos, entonces los judíos, 10 millones de judíos no pueden decidir una sola cosa, tienen que pensar en 10 formas distintas. Y eso pasa también aquí en Israel, en el Israel moderno. Lo cierto es que hay dos tendencias, y a lo mejor con eso voy a ayudar un poco a la gente a entender lo que está sucediendo en Israel. Hay dos tendencias históricas dentro de Israel. Y esas tendencias históricas, con una estación en el medio, tienen más o menos algo así como 100 años. Es decir, la pregunta era, desde el principio, si la tierra de Israel es de los judíos o si la tierra de Israel tiene que ser repartida entre judíos y palestinos. Punto. Ahora, ¿por qué dije que hay una estación en el medio? Porque al principio, en el 47 y en la guerra del 48, hubo un Estado judío y tenía que haber habido, al final no hubo un Estado árabe. Eh, pero los judíos se acostumbraron hasta que ellos están de un lado, en el lado occidental, y los árabes más o menos del lado oriental. En el 67, los árabes declararon otra vez la guerra a Israel, en 1967, en la guerra de los 6 días. Israel conquistó la zona oriental y desde ese momento, de una u otra forma, no quiero estirarme demasiado, eh, domina de una u otra forma, militarmente seguro, lo que sucede en la zona oriental, en lo que se llama la Cisjordania. Y, eh, y el lado más nacionalista de Israel eh, quiere que la zona de la Cisjordania, total, parcialmente, de acuerdo a la fuerza que tenga, quede en manos de Israel. Y quiere que sea así por varios motivos. Los religiosos, porque es la tierra que Dios prometió a Israel, y los nacionalistas más militaristas, llamémoslo así, porque dicen, y yo pienso que tienen razón, dicen de que desde esos territorios se puede atacar a Israel, como sucedió en el 67, y que por lo tanto lo único que hay que hacer es dominar, y cuando Israel domine ese territorio, no va a haber ataques desde ahí para Israel. Ahora Israel se encuentra en ese sentido en forma solitaria prácticamente contra el mundo. Estados Unidos, Europa, China, Rusia, quieren que Israel se retire de esos lugares y el gobierno israelí no está dispuesto. Ahora hay dos grupos dentro de Israel, la izquierda que quiere que Israel se retire y la derecha que no quiere retirar. Ahora la derecha dice, bueno, vamos a dominar ese territorio y cuando le preguntan qué va a pasar con los árabes, dice, o los árabes se van a ir o van a aceptar estar bajo nuestro dominio. La izquierda, por el otro lado, dice que no está dispuesta a que Israel domine sobre una cantidad tan grande de árabes. Ahora, la izquierda, en forma natural, recibe el apoyo de países del mundo. Y
y esos países del mundo, pasando por Europa, pero también los Estados Unidos, o por lo menos parte de los Estados Unidos, quiere que Israel se retire de esa zona y se construya allí un Estado palestino. Es un tema muy, muy, muy largo, no lo quiero Ujú, abrir ahora. Eh, pero, eh, ¿cuál es el problema de la izquierda? Que al frente de la derecha en Israel está una persona como Netanyahu, que no es una persona que renuncia a sus convicciones ideológicas. Entonces, la izquierda de Israel, junto con la izquierda, el lado progresista, llamémoslo así, del mundo, quiere derrocar a Netanyahu y ya hace 15 años que está tratando de derrocar a Netanyahu y prácticamente no lo consigue. Una vez está un poco más fuerte, una vez está un poco menos. Ahora, la consecuencia, y enseguida voy a volver al tema, pero la consecuencia que existe es que el pueblo de Israel, el pueblo judío que vive en Israel, que son algo así, cerca de 8 millones, entiende en su mayoría que Netanyahu está siendo objeto de una persecución política, una persecución económica, una persecución judicial, una, una persecución por parte de todo tipo de intereses, dominados especialmente por los factores progresistas, digamos, de los Estados Unidos, en su época Obama, Biden, Harris, Clinton, toda esa gente. Ahora, esa persecución, incluso el juicio que le hicieron a Netanyahu, lleva al pueblo israelí a que cada vez está más a favor de Netanyahu. No es que el pueblo israelí dice, bueno, si a Netanyahu lo están acusando de esto, entonces que se vaya. No, el pueblo israelí dice, a Netanyahu lo están acusando de esto y de lo otro, porque quieren que Netanyahu se vaya y nosotros no estamos dispuestos a que Netanyahu se vaya. Con lo cual, el progresismo del mundo consigue justamente que la población israelí se aferre más a Netanyahu de lo que... No quiero entrar aquí en la discusión sobre si es culpable o no es culpable de lo que lo acusan y todo eso. Lo cierto es que eh, el logro que tuvieron los factores progresistas con el juicio que le hicieron a Netanyahu es como le hicieron un juicio en el cual eh, está ahora, digamos, acusado. Entonces hay cosas determinadas que él como primer ministro no puede hacer porque en el momento que hace o decide, entonces está en contradicción con el hecho de que es un sospechoso en el juicio. Con lo cual, en definitiva, la gente progresista quiere que el juicio continúe porque todo el tiempo que consiga que el juicio continúe, entonces Netanyahu va a estar limitado en sus posibilidades. Como tú desde el exterior puedes verlo y escucharlo, Netanyahu, si bien está limitado, no está limitado de actuar y actúa en muchos aspectos a nivel de guerra, a nivel de político, actúa muy bien, forma de ver, a pesar de toda esa campaña internacional. Ahora, lo que está sucediendo en estos momentos es que, volviendo al tema de Gaza y al tema de lo que sucedió el 7 de octubre, dado que la situación, y es lo que dije al principio, en Siria, en el Líbano, en todos esos lugares se tranquilizó. Entonces llegó el momento que el gobierno de Israel decidió eh, terminar con el tema de qué sucedió el 7 de octubre. Es decir, no terminar, sino comenzar a investigar mejor. Ahora, por supuesto que aquellos que fueron los responsables, por lo menos a nivel militar, de lo que sucedió el 7 de octubre, el gobierno les pidió que presenten su explicación de qué es lo que sucedió el 7 de octubre del 23. Y ellos comenzaron, primero se opusieron, segundo comenzaron a publicarlo, pero lo que publicaron no es una investigación como debería ser. Es decir, eh, yo no he leído las investigaciones,
Pero el comentario de todos los publicistas es que el ejército se limitó a decir a las horas 6:30 pasó esto, a las 7 pasó esto, a las 8 pasó esto, a las 9 pasó esto. Nosotros actuamos mal en esto, actuamos. Pero no existe ninguna explicación a nivel de del ejército, de la investigación del ejército. Está bien, eso ocurrió el 7 de octubre, pero ¿qué pasó el 6 de octubre? ¿Qué pasó el 5 de octubre? ¿Qué pasó el 1 de octubre? ¿Qué pasaron 3 años antes? ¿Por qué el ejército no estuvo preparado? Ahora, el ejército no otorga explicación a por qué no estuvo preparado. Y la posibilidad barajada, digamos así, por los, eh, los factores más de derecha, es que simplemente dentro del gobierno hubo tales o cuales factores que estuvieron de acuerdo con otros factores externos a Israel para hacer cierto tipo de acciones que terminaron al final con los acontecimientos del 7 de octubre, cuando esas acciones tenían como operativo, llamémoslo así, crear algo, un shock que hiciera que el pueblo israelí le dijera a Netanyahu que se vaya a su casa, que era exactamente lo que esa gente quería. Ahora, pruebas yo no tengo, a lo mejor hay quien sí las tiene, pero lo que sí se puede decir es que si existe cierta conspiración, no quería utilizar la palabra, pero la voy a utilizar, si existió cierta conspiración, esa conspiración incluyó a cierta parte de los altos oficiales del ejército, a eh, Hamas, de alguna manera, a Egipto y a la CIA de los Estados Unidos, que estaba bajo el dominio del presidente Biden y que el presidente Biden era el jefe de la CIA, en definitiva, como presidente de los Estados Unidos. Ahora, el pueblo israelí en general trata de de no creer en que hubo gente que estuvo dispuesta a conspirar en contra de Israel. Pero lo cierto es que hay miles de preguntas que nadie tiene respuesta fuera de la gente que fueron los jefes militares. Ahora, en este momento, hoy mismo, supuestamente a la tardecita, el gobierno de Israel tiene que decidir suspender, echarlo, digamos así, en lenguaje simple, al jefe de la inteligencia interna de Israel, se llama Shin Bet, y eh, y eso provoca manifestaciones. ¿Por qué? Porque todo quien se opone a Netanyahu se convierte en un héroe del lado progresista del mapa político. Y entonces hoy supuestamente el gobierno va a decidir, hubo apelaciones al Poder Judicial y a pesar de que se pensó que el Poder Judicial iba a tratar de impedirle al gobierno hacerlo renunciar al jefe de la inteligencia, eh, ayer el Poder Judicial dijo de que el gobierno tiene derecho a poder hacerlo renunciar, con lo que provoca más todavía la ira de la gente de la izquierda de Israel. Y las manifestaciones en estos días crecen, porque ellos consiguen con todo tipo de, de argumentos, consiguen atraer a cierta parte de la población. Ahora, no hay que prestar demasiada credibilidad, digamos así, a las fotografías y los videos que muestran a los miles, cientos, ellos dicen cientos de miles de manifestantes. No existen esos cientos de miles de manifestantes. Es posible que existan unos 30, 40 mil, 50 mil, 100 mil
manifestantes, que es algo natural. Estamos en un régimen político democrático, hay coaliciones, hay oposición. La oposición trata de mover a sus fuerzas y las trata de mover especialmente en Tel Aviv y en Jerusalén. Eh, pero el resto de la población del país, y vuelvo a repetir que somos casi 10 millones, o somos 10 millones de personas, el resto de la población del país no se pliega a esas manifestaciones y bueno, va a haber que esperar. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Y nada, ha sido todo un placer. Yo quiero recordar una cosa. No se te escucha. Mm, vale, Ahora sí, ahora, ahora sí. nada, pues nada, quería decir que ha sido un placer tenerte y que lo que quería decir es que lo que están diciendo de que Netanyahu es el que ha roto el alto el fuego, no, aquí se han hecho unas conversaciones desde Estados Unidos, Israel aceptó, pero jamás no aceptó la liberación de rehenes ni nada. Y, y nada, esperemos los acontecimientos futuros, pero aquí lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias, Simpson. Ha sido todo un placer otra vez, como siempre. Y nada, nos Bueno, vemos. nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Y a los telespectadores y a los oyentes, nada, un abrazo muy grande y apuntarse al canal. Y ya saben que estamos aquí para informar desde el centro de Israel, desde la zona cero. Muchas gracias a todos. Besos. Adiós. Hasta luego.